Ahí está. Atención, porque este es un temazo. Hay muchos adultos que nos están mirando, pero también pensando en qué edad ni comenzar a los niños a tomar leche y cuándo tienen que dejarla, si que hay que dejarla, y pensando también en que podría aumentar los riesgos de padecer cáncer de próstata y cáncer de ovario. Así que comenzamos, Tonto, ¿le parece? Partimos con el doctor Francisco Moraga, pediatra nutriólogo de la Universidad de Chile. Doctor, ¿hasta qué edad es bueno tomar leche? Miren, es una pregunta sumamente interesante porque en realidad a toda edad se debe tomar leche. Desde luego, partiendo antes de que nacemos, o sea, desde la mujer embarazada, porque es una buena fuente de una serie de productos que son necesarios para que el bebito en gestación se desarrolle en forma adecuada. Específicamente proteínas de buena calidad, hay algunos micronutrientes como vitaminas y minerales que son muy importantes para que este fetito se desarrolle en forma apropiada. Y seguimos después en la vida, o sea, la mejor leche, la mejor alimentación del recién nacido es la leche materna. Y posteriormente, como una buena fuente de nutrientes para el crecimiento, para el desarrollo del adolescente y para prevenir algunas patologías del adulto, sigue siendo la leche uno de los buenos instrumentos. Quienes critican el consumo de leche de adultos dicen somos la única especie animal que sigue tomando leche después de que ha dejado, digamos, de tomar la leche materna y que además toma leche que proviene de otros animales, en el caso nuestro preferentemente las vacas, ¿no es cierto? Ese argumento tiene sentido porque la verdad que está como creciendo esta especie como de movimiento en contra de la leche, en contra del consumo de leche de adultos. Sí, pero fíjate que hay un concepto que es bastante interesante porque el ser humano no tiene un alimento específico salvo la leche materna los primeros años de vida. Posteriormente nos nutrimos de lo que nos da la naturaleza. Es más, influimos sobre la naturaleza para preparar nuestros productos. No comemos carne cruda, no comemos una serie de elementos que podrían estar disponibles así, sino que modificamos la naturaleza. Por lo tanto, la leche, como otro de los tantos productos que nos ofrece la naturaleza, no es más que eso, otro alimento más de buena calidad, por la calidad de la proteína, que es el gold standard, ¿no es cierto?, para comparar otras, junto con la proteína del huevo son las de más alta calidad, y por lo tanto nos ayuda en muchos aspectos. Por lo tanto, esto no es tan así. Por otro lado, fíjate que hay una cosa bien... Perdón, doctora, sí, es como una mala fama entonces de la leche, porque sí. como que ha crecido esta situación de, oye, no, de adulto, no tomen leche, reemplázalo, claro. Me provoca así. Acá es cosa de ver... Oye, a mí también me cae mal, pero me gustaría preguntarle al doctor si uno en su vida, ¿no?, desde pequeño, que tomaba leche hasta muy grande, hace una reserva como de los nutrientes de la leche que si uno la deja de tomar en la vida adulta, se mantiene. Claro, mira, a ver... o da lo mismo. Los estudios que demuestran que hay algunos elementos asociados, por ejemplo, que nos señalaban en la nota, respecto a ciertas fracturas o problemas de la gente que tomaba más leche, no están controlados por la cantidad de ejercicio que hacen esas personas. Porque yo puedo tomar mucha leche y puedo consumir mucha proteína de buena calidad y calcio, pero si no hago una cantidad de ejercicio apropiado, igual estoy mal. Ese hueso no se va a fortalecer lo necesario. Perfecto. Y por lo tanto... No hay que echarle la culpa a la leche. Doctor, no, ahí son más bien estilos de vida. Quiero hacer una breve encuesta y pregunta para que a ver si también representamos a la gente en sus casas. A ver, aquí somos, no sé, 30 adultos, 25 adultos. Levante la mano, ¿quiénes toman leche regularmente, por favor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Y a cuántos les cae mal la leche también? ¿A algunos les cae mal la leche? Sí, ¿Tú decías, a ti te cae mal? Yo como que he dejado de tomar leche. ¿Quién no toma leche o dejó de tomar leche? 1, Sí, estoy 2, dejando. 3, ¿Tú? 4... ¿Por qué? ¿Qué te provoca a ti, Carolina? Empecé a tener... Pues primero pensaba que era porque era leche entera, entonces empecé a tomar semi-descremada, después descremada, me sentía como mal de la guata, así como que sentía que tomaba leche y como que me hinchaba. Trataba de hacer abdominales y no se me pasaba. Dije, no, eso no. Pero después dije, la lactosa. Porque de pronto el mercado empezó a ofrecer leche sin lactosa y uno decía, ahí está, la lactosa. Empecé a tomar leche sin lactosa y diluida, y después y cada vez tomo menos. O sea, cada vez le pongo... ¿Y has sentido algún cambio en la medida en que has ido reduciendo el...? Sí. Y, doctor, y aquí tenemos el ejemplo de Carolina, y como cada uno cuenta, también Nancy nos dice, mi Flo de 7 años no quiso consumir más leche. Y le preguntó al pediatra y me dijo, mejor, pero que consuma yogur. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con la leche sin lactosa? ¿Qué pasa con el yogur, con los otros lácteos para reemplazar nuestro vaso de leche, sí o no, doctor, para que nos cuente? Son los otros, ¿no? Mira, ahí
Depende qué es lo que uno está haciendo en enfoque. El yogur puede producir o aportar una cierta cantidad, ¿no es cierto?, de proteína de buena calidad y calcio también en cantidades apropiadas. Tiene buen contenido lácteo, ¿no es cierto? Tiene harta leche, digamos. Tiene harta leche, pero también hay que pensar en otro aspecto, que la leche aporta una de las cantidades más importantes de agua que tomamos en el día. Y eso no te lo aporta el yogur. Ni el queso. Ni el queso. Por lo tanto, también la correcta hidratación es una cuestión sumamente importante para el desempeño en el día. Por ejemplo, el desayuno con leche, que te aporta una cantidad de agua importante, es parte también de esto. Y sobre todo el niño que lleva horas durmiendo durante la noche y que necesita, por lo tanto, llegar a un buen desempeño escolar, necesita hidratarse apropiadamente. Y esa hidratación, en gran medida, se la está aportando la leche. La leche Doctor, pierde... perdón, Carolina, una cosita. Mao plantea algo y que también es una duda que muchos piensan, hablando de el reemplazo de los lácteos y de la leche. Dice, dejé la leche y nunca más problemas de intestino. 7 almendras tienen el calcio de 4 vasos de leche. ¿Es eso cierto o no? A la vuelta a la pausa nos lo cuenta el doctor, para que ponga atención. A la pausa cuando son las 9:42 minutos. ¿Es peligroso tomar leche? Los mitos en torno a la leche. Por supuesto, los conversamos con el pediatra y nutriólogo, doctor Francisco Moraga, aquí en Bienvenidos. Ya volvemos. Nosotros estamos hablando de la leche, los pros, los contras, y lo hemos bombardeado al doctor en comerciales. Así como ustedes también nos han mandado muchas preguntas. Y vamos Nos va a cobrar. ¿Bono nivel cuánto? Después paso la cuenta. Oiga, vamos a ir con ese tema que quedó planteado, el tema de reemplazar la leche. Acá decían que una cantidad de almendras corresponde a 4 vasos de leche. Estoy pasando en las almendras, hablan del tofu, hablan de varias alternativas en el mercado que podrían reemplazar la leche. ¿Es eso cierto o no, doctor? Mira, respecto a las semillas ofrecen una serie de otras ventajas, pero respecto al calcio hay que ser muy categórico, no es así. Un vaso de leche tendría que, para contener la cantidad de calcio proveniente de alguna de estas semillas de buena disponibilidad, tendría que estar haciéndose más o menos con 1 kilo. ¿Un kilo? ¿Un kilo? Absolutamente, ¿Y no con el yogur? 4. ¿Y con el yogur cuánto? O sea, uno no come nada más, pues. Por lo tanto, en esto hay que un ser... kilo de almendras. Por eso hay que ser bien categórico. Para tener Hay que tener calcio, mucho un vaso de cuidado leche. con lo que hacen, porque muchas veces los niños chicos por todo este tema que está bien, hay formas de ver la vida que quieren suspender la leche, está bien con los suplementos necesarios, ustedes mostraron ahí en algunos de los auspiciadores que ofrecían algunos de estos productos. Bien suplementado, un niño puede tener algunas otras variantes y si esas son las condiciones que cría la familia, uno tiene que ser respetuoso de eso. Pero cuando hablamos de leches de almendra o algo por el estilo, eso no es para los niños. Nosotros hemos tenido muchos niños, ¿no es cierto? Leche de almendra, por ejemplo, que está de moda ahora, se preparan en la casa. Y nos llegan los niños con deficiencias de calcio poderosas, con crisis convulsiva y con todo, por estas dietas que no son apropiadas para ellos. El adulto es otro cuento, como tú bien señalabas delante. Es el caso de los niños. Cuando uno consume leche va adquiriendo un capital de calcio y de proteína de buena calidad que va almacenando. ¿Y un Pero adulto, adulto si yo puede reemplazo hacer mi algo, leche claro. por la leche de almendra o no? Mira, puede ser suficiente si es que además tú te suplementas por otro lado. Y hay productos. Pero como no señalábamos entrega las recién. almendras, por ejemplo, ni en leche, ni comérselas así directamente, entrega el calcio suficiente que necesitamos. No entrega a menos que uno consuma una cantidad bastante importante. Ya. Porque hay que recordar que Pero sale además... carísimo, sí. que hay que Más recordar cara la además que almendra. es un calcio de muy baja biodisponibilidad que se llama. O sea, la absorción es muy poca. ¿Y cuántos yogures quedan en un vaso de leche en calcio? No, en calcio andan más o menos parecidos. Andan más o menos parecidos. Sí, por eso en general el lácteo como leche, como yogur, puede ser también una alternativa, pero lo que hablábamos antes, tenemos el tema de los líquidos. No nos olvidemos que el agua también es importante, un nutriente importante y esencial porque el organismo no lo produce autónomamente. Tenemos un llamado, Ok. Es Melisa. Melisa, bienvenida. ¿De Peñaflor o no? Peñaflor. Hola, Hola Melisa, la escuchamos, ¿cómo está? bien, gracias. Me imagino Mira, tomando su café con leche. ¿cómo? Tomándose un café con leche hasta ahora. Un cortadito. No, acá en la casa no consumimos lácteos. Ah, ya. Pregúntale al doctor. ¿Y por qué? ¿Y por qué, Melissa? Mira, hace algunos años, leyendo varios artículos en varias partes, veíamos el daño que realmente hace la leche, los lácteos en el cuerpo humano, en realidad. ¿Qué daño hace? Para que nos cuente qué es lo que leíste, a ver qué opinión tiene el doctor. Por ejemplo, el tema de los problemas en los huesos. El organismo ve que tiene tanto calcio que llega un momento que empieza a eliminarlo y empiezan todos los problemas de la osteoporosis. O sea, tú dices, por un exceso de tomar leche se produce un exceso de calcio y el cuerpo finalmente lo elimina y produce una enfermedad. Claro. Preguntemos al doctor. Entonces,
Doctor, ¿qué opina usted? O tienes una duda extra. Sí, lo que pasa es que yo tengo 2 hijos, ¿Ya? una de 12 y uno de 10. A los 2 obviamente también le eliminamos los lácteos. Y en estos 3 años hemos visto cambios súper buenos para ellos. Por ejemplo, mi hija es muy alérgica al ambiente, a medicamentos, a picadura, a lo que sea. Y si ella hace alguna reacción alérgica, se le mancha su cara como un moretón grande, o en los brazos o en su cuello. Y desde que le dejamos la leche, en estos 3 años ha hecho una crisis. ¿De qué edad es tu hija, oye? Dijo 12 años. 12 y lo otro. Y el otro niño es de 10 años. Ya. En él también hemos visto cambios súper grandes. Él tiene un trastorno de control de ira, tiene problemas de conducta, déficit atencional. Y después de pasar por 1000 medicamentos, entre medio de ellos casi se murió por una intoxicación, decidimos empezar con temas más naturales, y desde que también le dejamos los lácteos, ¿Controla mejor su impulso? ha cambiado para mejor. ¿Y controla su impulso? Sí. Sí, controla su impulso. Doctor, ¿qué podemos hablar de este caso? Mira, yo creo que hay que separar dos cosas distintas. Una tiene que ver, ¿no es cierto?, con los cambios que nuestros estilos de vida nos provocan dentro de nuestro organismo. Y en ese sentido, muchas de las cosas que se plantean cuando se hacen varios cambios no son atribuibles al haber dejado la leche, sino que a modificar una serie de otras actividades que nosotros normalmente no hacemos. Hoy día tenemos el sedentarismo instalado como uno de los grandes lacras dentro de nuestra actividad, y específicamente en los niños. Y tenemos además una serie de inconvenientes en cómo nos alimentamos. No respetamos horarios, no respetamos las cantidades. Y ahí viene la segunda patita. Estos estudios que demuestran, como el de Harvard que señalaban en la nota, en ninguna parte dicen que hay que dejar los lácteos. Lo que establecen es que hay un exceso de consumo en algunos grupos que pueden relacionarse con patología. Y eso es aplicable a cualquier otro tipo, no solamente de alimentos, sino que a cualquier otro estilo de vida que nosotros tengamos. O sea, los que excesos hacen mal. En los niños de 10 y 12 años de nuestra amiga que nos está llamando. O sea, ¿qué problemas le puede traer a futuro? Porque han dejado hace 2 o 3 años los lácteos y no los van a seguir consumiendo en el resto de su desarrollo como seres humanos. Mira, ¿A qué se exponen? Yo creo que si ella ha notado cambios positivos asociados a algún tipo de cambio, yo creo que es peligroso recomendar volver atrás. Yo creo que lo prudente en esos casos, porque aquí hay un tema de convicciones y de fe que hay que respetar. Y de decisiones individuales de las familias, individuales ¿no es que, por cierto? supuesto, yo creo que lo prudente en esos casos es simplemente asesorarse con el médico que lo esté viendo para recibir los suplementos necesarios que le permitan. Pero doctor, una pregunta que planteó ella, que es me quedó la duda. Ella dijo, el calcio, nosotros tenemos una cantidad suficiente de calcio con la que venimos, entonces al tomar leche le sumamos más calcio y eso produce enfermedad. ¿Nosotros venimos con un calcio? No. De hecho, nuestros huesos, por ejemplo, al nacer, en gran parte son cartílagos. Sí, claro. Y vamos creciendo a partir de lo que se llama justamente el cartílago de crecimiento. O sea, si nosotros le agregamos calcio en la niñez, sí o sí esa persona va a tener un déficit de calcio. Si no le agregamos el calcio suficiente en la niñez, vamos a tener un compromiso no solamente en talla, sino que en una serie de otros factores en los cuales el calcio es fundamental. Pero no nos olvidemos que la leche no es solamente calcio, sino que también aporta otro de los nutrientes que es fundamental, como es la proteína de buena calidad. Proteína que además, en su proceso de digestión, provoca una serie de pequeños péptidos, que es un poquito largo de hablar, da para todo un tema, pero que es capaz de producir lo que se llama el efecto epigenético, vale decir, regular la expresión de ciertos genes que nos pueden colaborar o no en determinadas enfermedades. Doctor, lo planteaba la Carola, y yo creo que también es la experiencia de mucha gente, que dice, dejé la leche y gracias a eso ya no ando hinchado, me siento mejor, no ando con estos ruidos en la guata, qué sé yo. ¿Eso es realmente efectivo o no? Lo que pasa, como conversábamos en el off, nuestros estilos de vida hoy día han hecho que tengamos modificaciones muy importantes en nuestra flora intestinal. Y nuestra flora intestinal es fundamental para obtener una motilidad del tubo digestivo apropiada. De ahí que muchos productos ahora vienen con estos probióticos. En fin. Bueno, esa flora intestinal, que no es producida... Paréntesis, ¿es bueno tomarlos? Depende, si uno tiene dificultad o tiene molestias del tubo digestivo, puede ser una ayuda dentro de otros cambios. Perfecto. Sí, o sea, no es lo único. Hay que hacer otros cambios de estilos de vida, una alimentación apropiada, con suficiente fibra, etcétera. Con tiempo. Y con tiempo, con pausas. Con pausa, con sobremesa. Claro, con siesta. Recuperando un poco la comida como un horario familiar también, claro, es decir, disfrutándolo. Y en esos casos, es difícil sin duda en nuestros tiempos modernos, y ahí es donde está el problema. El problema no es la leche,
El problema es el consumo de leche en un ambiente como el que estamos haciendo hoy en día, de nuestros estilos de vida, que nos llevan a una serie de problemas. Y la leche, una de las funciones importantes que tiene, es ayudarnos a mantener una flora intestinal apropiada. Tengo una pregunta de Felipe Pérez que dice urgente, por favor, doctor. Para una persona con cálculo, ¿qué tipo de leche debe tomar? Jaime, te propongo lo siguiente, porque está esa pregunta, toca la Acá tengo otra, dejé de Muchas sufrir preguntas. bronquitis al no consumir lácteos, dejé de producir mucosidad en exceso, todo recomendado por el doctor. Incluso hay algunas personas que plantean que las personas con cáncer le recomiendan no consumir lácteos. ¿Y tu pregunta? Mi pregunta es, ¿puedo cambiar a tomar yogur de pajarito? ¿Cómo se dice? Sí, yogur de pajarito. Pero eso, a la vuelta de la pausa, espérenos 2 minutos. Oye, volvemos. y viene Pedro Engel, ¿ah? Hoy Sí, vuelve pues. Pedro Engel. Nacho Pop estuvo en Rihanna, también va a estar con todo lo que pasó en el concierto. No se Pedro para la Engel, sintonía. con las predicciones y consejos de la Luna Roja. Estaremos conversando nuevamente con él y seguimos con los mitos de la leche aquí en Bienvenidos. No se separe de nuestra sintonía, ya volvemos. Muchas preguntas. Ay, Sí. ya, vamos con la Vamos. tuya, Jaime. Sí, pues la que tenía que ver con los cálculos. ¿Qué tipo de leche puede tomar una persona que tiene cálculos? Lo preguntaba justamente Felipe Pérez. Mira, y es bien importante también destacar qué tipo de cálculos, porque la mayoría de los cálculos no tienen que ver con calcio, la mayoría de cálculos tienen que ver con ácido úrico y otros que tienen que ver con exceso de proteína Estamos o hablando con, de cálculos renales, renales, ¿no es cierto? o de ingestas de agua insuficientes, más que por el consumo de calcio, ojo con eso. Pero por último, si hay un problema de cálculos de calcio, lo más probable es que ahí más bien hay un tema a nivel de riñón que tiene que ver con la capacidad de absorber, la formación de los túbulos, y probablemente eso lo que hay que hacer es regular el consumo de calcio. Es decir, si la persona necesita una cierta cantidad, asegurar que no consuma más de esa. Pero ahí, asociado a eso, tiene que haber otra serie de medidas más, como por ejemplo el uso de algunos diuréticos, algunos acidificadores de la orina y una serie de otros factores que manejan eso. No tiene que ver necesariamente con el manejo del calcio dietético. ¿Qué pasa con el tema del cáncer? Pero nos doctor? quedan mi pregunta. Gracias, Polo. ¿Regresa a la fila, por favor? Bueno, ¿qué, sacaron número? ¿Sacaron número? Oye, la Pero si pregunta ya hice la pregunta, pues ¿qué pasa con el tema del cáncer? Mira, a ver, Oye, Pero si ya hice la Ojo, pregunta. aquí- Está hecha la pregunta. No, respeta la edad. No había fila. ojo que el tema del cáncer, como ustedes entenderán, no es muy fácil establecer relaciones causa-efecto. Una cosa es establecer asociaciones. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que el tener gatos se asocia a que la mujer tiene más tendencia a quedar viuda? ¿Cómo? Claro, porque las mujeres viudas tienden a compensar teniendo gato. Entonces, si uno mira la mirada al revés, dice, tener gato entonces es un factor de riesgo para. Cuidado con estos factores de asociación. Asociación no significa causa-efecto, ¿sí? Esto hay que tenerlo súper presente. Y en el caso de algunos tumores, como los que se señalaban acá, relacionados al exceso de consumo no es que sea la causa, es que está asociado a. Es decir, pudiera ser un factor, pudiera ser. Pero para poder establecer esa pregunta o responder esa pregunta hay que hacer otro tipo de estudios donde se analicen consumos por separado, manteniendo regulado todo el resto de los factores que pudieran incidir y recién ahí poder hablar de causalidad. Por lo tanto, no hay que confundirse, insisto, todos estos estudios hay que saber leerlos y mirarlos porque muchas veces interpretamos inadecuadamente o erróneamente información biomédica que está, y lo reconocemos, de repente los médicos no somos muy buenos para redactar y entonces cuando se leen los artículos, como por ejemplo el de Harvard, se sacan conclusiones que no son a las que están llegando los artículos. Pero cuando uno los mira, pareciera que dijera eso. Pero cuando lo analiza críticamente se da Claro, cuenta pero que no es así. uno ve la red social Claro. que se informa o dice, estudio de Harvard dice que la leche hace mal. Uno, Y no es así. Nuestra Y eso misma categóricamente amiga no es así. que llamó por teléfono Ella me lo dijo, citaba también, yo leí claro. muchos estudios y claro, me tomé esa sensación de que la leche no hacía mal. por eso. Doctor, es que para ir aprovechando Sí, eso y muchas preguntas que hay, ¿qué tiene que ver con la producción de mucosidad cuando estamos resfriados, cuando tenemos bronquitis y la asociación con la leche? Le preguntaba a una persona y se repite esa pregunta. Y sobre todo en los niños. Sí, en los niños. Mira, eso, a ver, gran parte de las rinitis, de las bronquitis y los fenómenos respiratorios crónicos o recurrentes están relacionados a ciertos factores que se llaman de hipersensibilidad y que pueden estar relacionados entonces con un tema asmático. Hay un porcentaje importante de ellos. Y donde ahí inciden una serie de cosas. Todos conocemos los pólenes, todos conocemos los polvos, los ácaros, etc. Pero además pueden haber factores alimentarios que influyen en eso, en un porcentaje, por lo tanto, de niños. Efectivamente puede hacer que algunos determinantes nutricionales puedan estar participando de eso. Y por eso es que son respuestas anecdóticas, porque no es que a los niños se les quite la leche y se les pasó el asma, eso también no es así, pero sí va a haber algún grupo de niños
grupo pequeño de niños en los cuales pueda tener algún tipo de utilidad ese tipo de medida. Un pequeño grupo, insisto en eso, porque una cosa es los casos individuales y otra bien distinta es generalizar una recomendación a la población, a toda la población, ¿sí? Y los asmáticos, los riníticos, los niños asmáticos, riníticos, tienen una multiplicidad de etiologías, una de las cuales está asociada efectivamente a algún grado de hipersensibilidad. Yo sé que Carola tiene una, pero acá Andrea González hace una pregunta. ¿Qué leche es mejor para niños mayores de 1 año? ¿En polvo o en caja, entera o descremada? Mira, en general, partamos por la cantidad de materia grasa, sí. No, por eso yo creo que preguntan después del año, porque en general la lactancia materna más allá del año se da en poco porcentaje, por razones naturales, la madre vuelve al trabajo, etcétera. Pero en aquellos casos que sigue dando pecho más allá, por supuesto esa es la primera alternativa. Pero cuando esa alternativa no existe y hay que cambiar algún tipo de fórmula, la diferencia entre descremada o no, la idea es que en un niño pequeño no se justifican las descremadas. Por lo tanto, leche entera. Ahora, si es en polvo o no, eso va a depender un poco de las características. La gracia de la leche líquida es que uno la manipula menos y que por lo tanto la tiene directamente, la sirve, por lo tanto hay menos posibilidades de. Pero con un correcto lavado de manos, ¿no es cierto?, y medida higiénica apropiada, la leche en polvo es perfectamente una alternativa apropiada. Carola tenía una pregunta. El yogur de pajarito. Correcto. Las mismas propiedades, ¿lo puedo reemplazar por el yogur industrial? La gracia del yogur de pajarito es que, que ha sido fermentado, por así decir, la leche fermentada con algunos nutrientes, es que disminuye el tenor de lactosa y que en gran parte la proteína está parcialmente digerida. Por lo tanto, le significa al organismo un trabajo menor y por lo tanto de alguna manera puede ser mejor tolerada. ¿Sí? Y por eso mucha gente lo hace en sus casas. Ahora, si uno no tiene problema con la digestión de la leche, no tiene ningún tipo de incomodidad en ese estilo, puede ser un trabajo un poquito engorroso. Engorroso, exactamente. Claro. Tenemos llamado, doctor. Elizabeth de Salamanca, bienvenida. Hola, buenos días. Buenos días, querida amiga. ¿Cómo están? Bien, pues aquí todos expectantes con su pregunta porque pucha que hay mitos y también harta verdad acerca de la leche. Cuéntenos. Bueno, estaba escuchando a la doctora atentamente y ya estoy un poquito más tranquila. Lo que quiero comentarles es que yo, por la zona geográfica donde estamos, que es privilegiada, yo tengo acceso a la leche natural de vaca, o sea, de la vaquita directa. Al pie de la vaca, qué rico. Y con esa, bueno, por estas cosas de la vida yo no fui una buena proveedora de leche materna, entonces tuve que buscar otras fórmulas y entre esas estuvo esta oportunidad. ¿Ya? Tengo 2 niños pequeños de 4 y 5 años. ¿Ya? Y de poquito de nacido comenzamos a darle esta leche. Y estaba un poco nerviosa porque quería saber si tengo algún problema y hasta qué edad le puedo seguir dando esta leche. ¿Y esa la sacáis directamente de la vaca, sí, pero... ¿Al pie de la vaca ¿Al o pie? Sí, de hecho... Pero ¿la hierves antes, no? ¿Y la hierves o no? Sí, tengo un proveedor que me la entrega en botellitas y yo llego, si no soy yo, en mi suegra, la hervimos, le sacamos la nata, la descremamos y luego se la ¿Sabes qué? Me acuerdo que yo cuando era chica en la Florida pasaba la carreta con la marraqueta y pasaba en la mañana el caballero con un triciclo con el bidón, con esta, ¿cómo se llamaba? El lechero metálico. Y tú ibas con tu cacharrito y sacabas tu porción de leche. Así era antes. Oye, es más, muy bonito. Hace pocos años atrás, todavía en la salida del hospital donde yo trabajo, en el San Borja Ararán, estaba el caballero con las burras administrando, claro, vendiendo leche, hasta hace poco. No hace tanto. Oye, bueno, ese tema es bien importante lo que señala la señora que llamó recién. La leche de vaca entera puede ser una alternativa, pero diluyéndola. Porque la leche de vaca trae una entera, o sea, sin diluir, sacada de la vaca directamente, trae una cantidad de proteína, del mismo calcio y una serie de otros minerales que es un poquito más allá, no tan un poquito, es bastante más allá de lo que el tubo digestivo y el organismo del niño está preparado. Por lo tanto, lo que se hacía antes que hubieran estas fórmulas infantiles era diluir la leche entera de vaca a la mitad o al tercio. Eso era lo que se hacía en forma habitual con agua y por lo tanto se usaba esa leche, pero con esa dilución que permitía por lo tanto rebajar un poquitito. Recordemos que la vaca es un animal que es bastante más grande, el ternero es bastante más grande que el ser humano, por lo tanto la cantidad de nutrientes que recibe es bastante mayor, claro.
Estaba revisando las redes sociales, perdone, No, Martín, que no, una que se cosita. va a sacar- ¿Cuál va a tomar Es que- té? Era un ganas de tomar un vaso. Sí, a mí- Una chocolatada. me llama la atención, doctor. ¡No! ¡Échale hielo! Polito quería hacer una pregunta. Revisando lo que dice la gente en Twitter especialmente, muchos la verdad que tratan la leche como si fuera un veneno. Y una cantidad de cosas impresionantes que se dice. Usted como médico, con su experiencia y con los estudios que conoce, usted dice es seguro, no solo seguro, es sano, es necesario entonces tomar leche en la niñez y también como adulto. Absolutamente, absolutamente. Yo creo que eso tal vez uno de los mensajes que a uno le gustaría que quedaran como claros, digamos, de este bloque, es que en realidad la leche es un alimento seguro, es un alimento sano y es un alimento que aporta una serie de ventajas. Que hay, como todas las cosas, límites de su consumo, por supuesto, como los hay para una serie de otros productos que no es el tema acá que conversemos, pero nadie se comería 3 kilos de pan al día a sabiendas y nadie puede decir por eso que el pan sea malo. Hasta comer lechuga todo el día hace mal. Y así por el estilo. Todo en exceso. Los excesos, de ahí que, por supuesto, hay recomendaciones de consumo y manteniendo ese consumo dentro de las recomendaciones que se consideran apropiadas para los distintos grupos de edad, es un alimento que no solamente es sano y seguro, sino que además aporta una serie de nutrientes indispensables para el buen desarrollo del ser humano. Doctor Francisco Moraga, pediatra nutriólogo de la Universidad de Chile, muchas gracias, fue clarito. Gracias, doctor. Y también a nuestro esqueleto de Arquímedes que nos acompaña como siempre. Y a nuestros huesitos que nos acompañaron también hoy día. Oh, hoy llegó Nachito Cook. ¡No, llegó Barney! Martín, Barney, mira. de un especialista a otro. Otro especialista. ¿Dónde anduvo?